Vale, el último día estábamos viendo el teorema de Ampère. El teorema de Ampère lo que nos dice, o el contexto en el que estábamos viendo era una corriente rectilínea, que voy a ponerla aquí, ¿la veis? Y entonces en torno a esa corriente rectilínea hacemos una trayectoria, en este caso circular, luego veremos que se puede generalizar. En un punto de esa trayectoria calculábamos y dibujábamos el campo magnético B creado por la corriente y lo que hacíamos era definir lo que sería la circulación. La circulación sería esta integral a lo largo de una trayectoria cerrada del producto escalar de B por diferencial de E. Bueno, si os acordáis, nos quedamos viendo que el campo B y el vector diferencial de L eran paralelos. Por lo tanto, por la definición de producto escalar, B por diferencial de L era el módulo de B por módulo diferencial de L por el coseno del ángulo que forman, que es 0. Nos queda B por diferencial de L, módulo. Y el campo creado por una corriente también lo conocíamos, era no sub 0 por I partido por 2πr. Ahí nos habíamos quedado. Lo que podemos ver, voy a escribir en la pizarra. Dejamos los módulos, entonces esto sería la integral de nu sub 0 y 2i por r diferencial de L. Y todo esto es una constante para esta integral. Se puede sacar fuera. Entonces me queda nu sub 0 por i por 2i r por la integral a lo largo del círculo de diferencial de L. ¿Qué significa esa integral? Significa que si yo tengo un círculo, cada trocito es diferencial de L y los integro todos y los sumo todos, lo que tengo que es la longitud de este círculo. ¿Y cuánto vale la fórmula de la longitud de una circunferencia? ¿Cuánto vale esto? Y R. Si hay un R cuadrado, prefiero no oírlo. Entonces, esto se va a ir con esto y queda nu sub 0 i. Es decir, la circulación de B diferencial de L, para este caso concreto, es proporcional a la corriente encerrada. Daos cuenta que esta trayectoria encierra una corriente. Igual que pasaba en el caso, en lo que vimos del teorema de Gauss, este resultado, 170, en realidad es mucho más general. Se puede demostrar, no lo haremos aquí, que la integral de B diferencial de L siempre es nu sub 0 por I. Es proporcional a I. Solo depende de la intensidad. Es independiente de la trayectoria. Y eso es justamente el teorema de Ampère. La circulación del campo magnético sobre cualquier curva cerrada C es igual al producto de la permeabilidad nu sub 0 por la intensidad de la corriente I que atraviesa la superficie limitada por la curva C, independientemente de cuál sea la curva que elijamos. Da igual cuál sea. El teorema es muy potente, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir calcular las expresiones de los campos creados por corrientes siempre que geométricamente seamos capaces de trazar un camino alrededor de ellos. Dime. Claro. Nosotros hemos hecho para el círculo porque es el caso más sencillo, pero, por ejemplo, ahora en el caso del solenoide, en lugar de utilizar una curva circular, vamos a utilizar un camino rectangular. Lo importante es que sea cerrado y que acabe en el mismo punto. Bueno, vamos a utilizar el teorema de Ampère. Dime. ¿Qué es? Lo que hemos calculado, ¿cómo se define la calculación? No te he oído. El resultado de lo que es la integral, ¿qué estás calculando?
matemáticamente se llama la circulación de un vector. O sea, la circulación de un vector es yo tengo una zona del espacio. En cada punto P del espacio yo puedo definir un vector. Podríamos hacerlo, por ejemplo, con un campo de viento. Un campo de viento que fuera cuánto vale el viento y qué dirección tiene en cada punto. En este caso, nuestro campo vectorial es un campo magnético. Me dice en cada punto del espacio cuánto vale B y en qué dirección apunta. ¿Vale? Entonces yo, en este campo vectorial, dibujo una trayectoria cerrada, como decía Andrés, cual sea. Entonces yo para cada punto, imagínate que los vectores no son siempre paralelos, sino que van cambiando. Imagínate que esto es así, esto es así, esto es así. Para cada trocito que tengo aquí, yo puedo definir D por diferencial de L, donde diferencial de L es este vector infinitesimal. Para cualquier línea que yo calcule. Bueno, pues lo que me está diciendo el teorema de Ampère es que si yo hago una trayectoria cerrada, sea cual sea, y calculo a lo largo de esa trayectoria, desde el principio hasta el final, la suma de estos productos escalares, eso va a ser siempre proporcional a la corriente o corrientes que atraviesen esta superficie. ¿Lo veis? Y eso es una pasada, es muy importante. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Vamos a ver cómo de repente un problema muy complicado como era calcular el campo magnético creado por un solenoide, mediante el teorema de Ampère se convierte en un problema trivial. Y no solamente pasa con los solenoides, este es un ejemplo. Pero los que sigáis estudiando electromagnetismo veréis que el teorema de Ampère nos soluciona un montón de problemas siempre que la geometría sea adecuada. Al final, transforma un problema de cálculo en un problema prácticamente geométrico. Vamos a verlo. Dime. Entonces, lo que es esa línea que definimos en el plano, es una construcción matemática. o sea, en realidad no es nada, solo es algo que... No es una línea física. Yo tengo una corriente, si quiero aplicar el teorema de Ampère, tengo que imaginar una trayectoria, a poder ser plana, para que sea más sencillo, una trayectoria plana que la rodee, para que me defina una superficie que sea atravesada por la corriente. Es una construcción matemática. Ampère era matemático. Es como no una, que no es nada, pero sirve para calcular cosas. ¿Vale? Es una matematización. A ver, lo que está pasando, si un poco unís cosas que he ido diciendo, el electromagnetismo, la electricidad del magnetismo empieza haciendo como una especie de fenómenos aislados, cualitativos, que no se entienden muy bien. A partir de ahí se empiezan a hacer experimentos que llevan a construir conceptos nuevos, como el concepto de campo. Ese concepto de campo inicialmente, que aparece con Faraday, no está matematizado. Entonces llegan los matemáticos, que en aquella época no eran matemáticos, sino que eran matemáticos, físicos, químicos, eran sabios, gente que sabía de todo esto, filósofos naturales que se llamaban, e intentan matematizar ese concepto. Y entonces empiezan a utilizar todas estas cosas que estamos viendo. Bien. No sé si se ve bien el dibujo. ¿Veis bien el dibujo? Es una espira es como un muelle en el que en cada vuelta vamos avanzando. Entonces, nosotros queremos conocer el campo del interior. Nos vamos a centrar en el interior del solenoide. Para ello, me tengo que fijar por dónde va la corriente. La corriente entra por aquí, sale por aquí y luego va girando. ¿Lo veis? Si este es el eje, si este es el eje,
Venga, que se me va. Vamos a coger un plano y vamos a cortar el muelle. Es como si mentalmente cogiéramos un cuchillo, también metal, no real, y cortásemos ese muelle a lo largo de una de las generatrices. ¿Sabéis que el cilindro tiene una generatriz? Vale, pues lo cortamos. El cilindro. Cortamos así, con un plano. A ver, yo no sé dibujarlo también como... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cilindro en realidad no es un cilindro continuo, sino que son un conjunto de cables, de espiras. Esas espiras van a cortar ese plano en una serie de puntos, que son los puntos que aparecen aquí. ¿Veis? Que en este dibujo se han mostrado mediante lo que sería la sección transversal de la espira del solenoide. Cada una de esas espiras, la sección sería el circulito amarillo, ya las hemos cortado por la mitad. Importante, el plano de corte no corta el solenoide de lado a lado, es decir, no corta hasta el fondo, sino que digamos que metemos esa cuchilla de corte hasta mitad del solenoide. Luego entenderemos por qué. Si lo pasáramos de lado a lado, las corrientes que entran se descompensarían con las corrientes que salen y no podríamos aplicar el teorema de Ampère. Pero así sí. ¿Ya? Vamos a suponer, para podernos manejar, que esto que tengo aquí, ¿veis esta línea? Es el camino en el que voy a calcular la circulación. El equivalente a ese círculo que hacíamos aquí, antes, ¿no? De barra. De nuevo, aparece esa sugerencia que ha hecho Andrés. ¿Tiene que ser un círculo? No. Puede ser cualquier camino cerrado. Aquí es un rectángulo. Para poder trabajar, voy a suponer que esa línea imaginaria, que es un rectángulo, tiene A de altura y B de base. Sean cual sea A y B. Dos letras. Aquí recalca un detalle. En realidad el teorema de Ampère no nos dice nada sobre cómo tiene que ser ese camino. Esto es muy importante. Lo único que nos pide es que sea un camino cerrado. Por lo tanto, el resultado que obtenemos del teorema de Ampère es independiente de la forma del camino. Por ello, vamos a elegir siempre aquella forma que más se adecue a nuestro problema, aquella geometría que sea más fácil de calcular. Y en este caso, el que el solenoide sea un cilindro nos lleva, como luego veréis, a que la forma más sencilla de calcular el teorema de Ampère sea un camino rectangular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero que os fijéis en este rectángulo. Vamos a calcular el valor de B por diferencial de L en cada uno de los lados. Ya tengo aquí el rectángulo. Esto vale B. Esto vale A. ¿Vale? Tal y como está el dibujo, en ese solenoide, debido a la corriente, yo puedo ver que el campo va a tener que llevar esta dirección. El campo interior tiene que ser así. B. Entonces, me fijo primero en los lados cuyo tamaño es A, es decir, en este lado y en este lado. Un momentito, voy a proyectar la pizarra en grande, que si no... Así. Vamos a mirar en este lado y en este lado. ¿Cómo? Un momentito que sigo proyectando para vosotros, os congelo la imagen. ¿Cómo es el campo magnético en todos los puntos de este lado? ¿Cómo es B? Pues el campo magnético en estos puntos es un vector así. Este es B. ¿Cómo es diferencial de L? Diferencial de L tiene la dirección
del tramo, vamos a suponer que es hacia abajo. Luego, B es perpendicular a diferencial de L. Mientras que en este lado el campo sigue siendo así. Esto es B. Y esto es diferencial de L. Y también D es perpendicular a diferencial de L. ¿Lo veis? Tanto en este tramo como en este tramo del camino imaginario en el que estamos calculando el teorema de Ampère, esto es B por diferencial de L. Sí. Dime, Roque. Y antes era paralelo. Porque, a ver, esta es la espiral. Este es el campo que crea, ¿vale? Yo tengo que elegir un camino que rodee a las espiras que me crean el campo. Es decir, yo tengo que coger algo que pase por dentro de las espiras y salga. ¿Ahora ya lo ves? Vale. ¿Hasta aquí lo veis? Es para marcar el camino de la integración. Eso es. Y el campo no cambia porque el campo es igual. Porque el campo es el campo que crea el solenoide. Entonces, claro, aquí lo que estamos haciendo, fijaos que es muy inteligente, la persona que pensó esto era una persona muy lista, ha elegido un camino en el que en dos de los tramos el interior de la integral, el B diferencial de L, se va a anular. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule en este tramo y en este tramo D por diferencial de L es módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 90. Y eso es cero, porque el coseno de 90 vale cero. Luego, de integral de B por diferencial de L, que estamos calculándola. ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos a este tramo? Vamos a llamarle tramo A, tramo B, tramo C y tramo D. Es A más B más C más D. Entonces lo que estamos viendo es que A en este tramo vale 0, la integral, porque estos dos son perpendiculares, y C vale 0, porque son perpendiculares. Nos hemos quitado un plumazo dos tramos. Y ahora ya entendemos un poco cómo vamos a hacer los otros dos. ¿Cómo vamos a hacer los otros dos? Vamos por partes, porque los otros dos, así como aquí van los dos a la vez, pasaban los dos los mismos, en este de arriba, en el D y en el D, no es igual. Vamos a entenderlo de nuevo dibujando el solenoide. Era algo así, ¿verdad? Estamos mirando este tramo y este tramo. En este tramo, aquí, lo que ocurre es que el campo magnético en el exterior del solenoide es muchísimo más pequeño que en el interior. Es decir, el campo, el módulo en el exterior del solenoide es mucho más pequeño que el campo en el interior. Esto es algo que se sabe experimentalmente. Por lo tanto, si el campo es incomparablemente más pequeño en el exterior que en el interior, B por diferencial de L es prácticamente nulo, es cero, no contribuye. Este me lo puedo obviar en el tramo D porque es muy pequeño. Dime, Pablo. ¿Por qué he tachado esta? Y esta. A ver, le he tachado porque en este producto escalar, que son lo que se corresponde con este tramo y este tramo, B y diferencial de L son perpendiculares, como viene en el dibujo.
luego el coseno de 90 vale 0, se van. ¿Sí? Bueno, ¿y qué faltaría aquí? Un momentito, descongelo. La B total, los titulados sería la D. Exactamente. Entonces, ahí es donde iba a aterrizar. Y entonces, lo que estamos viendo es que esta es insignificante, muy pequeña. Por esto. Con lo cual nos quedamos solamente con el último tramo, con el que ha dicho Frank, con el D. El cálculo del vector circulación a lo largo de estos 4 lados, en realidad lo único que va a contribuir es este. ¿Hasta ahí lo veis? Una cosa, pues volver a poner el dibujo. Sí, claro. O sea, pero la lámina esta... Esta es la lámina, en 3D, cortando. Y la red sección es esta, arriba o abajo. Yo no he dibujado abajo, pero puede ser arriba. Tiene un lado fuera y otro dentro. Fijaos que aquí las líneas del campo están muy juntas, el campo es muy intenso. Mientras que en la parte exterior las líneas del campo están, lo veis, muy separadas. El campo es despreciable. Luego, lo único que va a ser importante va a ser el vector circulación, el D por diferenciación de L, integrado este tramo. Pero que no dibujas tachado en la de abajo. Por eso sería si la lámina estuviese... Porque está al revés, porque aquí lo dibujo abajo porque como soy pequeño me viene mejor escribir abajo que arriba. Vale. ¿Y las tres amarillas qué son? Las tres amarillas. Estas líneas amarillas serían, si este es el alambre y lo cortas, el corte. El corte en el plano, el alambre. ¿Vale? El dibujo tiene, a ver, es fácil, pero requiere pensar un poquito. Por eso es importante que estéis muy atentos, como veo que así estáis. Fernando. Fernando, ¿qué te ha pasado? Bueno, a ver. A ver. Volvemos pues al... Volvamos a... Venga. Por lo tanto, me quedo, tal y como ha señalado Fran, con la integral en el tramo que está en el interior. ¿Vale? Pero, ¿cuánto vale el campo en todo el interior del solenoide? Fijaos que en el interior del solenoide, tal como aparecía en el dibujo, las líneas son muy paralelas. Eso significa que el campo es muy homogéneo, es el mismo todo el rato. Ya os hablé de eso cuando os comenté que justamente por eso en las bobinas que se utilizan en resonancia magnética nuclear, esto viene muy bien porque lo que interesa son campos que sean siempre iguales. Si no, sería muy difícil de interpretar las imágenes que se obtienen. Son siempre la misma imagen, pero en el mismo campo. Se me va el hilo, si estáis haciendo... Bueno, entonces el campo es B y es constante, independientemente de que esté en un tramo, en un punto o en otro de la trayectoria. Y en cuanto a diferencial de L, voy a borrar por aquí para que lo veáis. El campo a lo largo de D sería D por diferencial de L, D es constante, lo saco fuera y me queda la integral de diferencial de L en ese trozo, en el tramo D. Y la integral de diferencial de L en ese tramo es la longitud del tramo. ¿Cuánto vale el segmento de la parte de abajo? ¿Os acordáis? ¿Cuánto vale este trozo? D. Luego me queda el D grande, que es el campo, por D pequeña, que es la longitud. Es decir, lo que hemos demostrado es que la integral a lo largo de una línea cerrada, como la que hemos dibujado, es B por D. Pero por otra parte, ¿qué nos dice el teorema de Ampère? El teorema de Ampère, ¿qué nos dice que tiene que valer esto? 0 por ahí. Luego, aplicando el teorema de Ampère al resultado anterior, lo que me están diciendo es que B grande por B pequeña tiene que ser menos 0 por I. Todavía no hemos acabado. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? ¿Habría que justificarlo con todo eso? Sí. ¿Cuánto cuenta la justificación? A ver, estamos en lo de siempre. Es poco probable que os pidan justificar este curso
con todo lo que ha pasado esto, no es de las preguntas más sencillas que del temario, sino todo lo contrario, pero también, pensando en el futuro, está bien que sepáis cómo se hacen este tipo de cosas. Ya. Bueno, dejadme que lo acabe, chicos. Que ya está. ¿Qué es I? I, esta I que tenemos aquí, que hemos marcado como I total en los apuntes, es la intensidad, no la intensidad que va por el solenoide, sino que es la intensidad que atraviesa esa superficie ficticia, esa superficie que define el camino de integración del teorema de Ampère. ¿Y cómo la puedo calcular? ¿Cuántas espiras atraviesan el rectángulo? Esto es casi una regla de 3. Si en el conjunto del solenoide tengo n mayúscula espiras, el número de espiras en el rectángulo será b por n partido por la longitud del solenoide. Eso que lo pone ahí, si me permitís, os lo explico brevemente. Este es el solenoide. Y aquí hay n espiras. ¿Vale? Y de aquí esto mide L en la unidad que estemos trabajando. Centímetros, por ejemplo. Por lo tanto, imaginad que son... vamos a poner los números para que lo veáis. Imaginad que estos son 50 centímetros. Y estos son 100 espiras. ¿Cuántas espiras por cada centímetro de solenoide hay? Si yo cogiera un centímetro, ¿cuántas espiras pillaría? 2. A ver, pensadlo. Si esto tiene 100 y hay 50 centímetros, hay 2 por cada centímetro, ¿lo veis? En general, por cada unidad que yo coja aquí, hay n partido por L. ¿Lo veis, no? Si tuviera, os pongo otro ejemplo, si tuviera 400 espiras y esto me diera 25 centímetros, ¿cuántas espiras habría por cada centímetro? 400 partido por 25. Si esto mide en espiras y tiene n partido por L, espiras por centímetro, por metro, por la unidad que nos dé. Está claro, ¿no? Vale. Esto es el número de espiras que hay por la unidad. Y ahora cojo, no un centímetro, sino D, que es lo que me interesa a mí. Si cojo D, entonces tendré... A ver, lo voy a borrar de aquí. N partido por L, espiras partido por centímetro, multiplicado por D centímetros. ¿Qué me quedan? Espiras. Luego, el número de espiras que hay en ese camino es N partido por L y por B. Eso viene explicado ahí. ¿Sí? Pero claro, cada vez que una espira atraviesa la superficie, pasa una corriente I, que es la que circula por el hilo. Luego, ¿cuánta es la suma de toda la corriente que atraviesa? Pues es I por N por D partido por L. Eso es lo que tenéis como I total. En definitiva, sustituyendo el ecuación que tenéis, D, campo magnético, por D, la anchura del camino del teorema de Ampère es igual a la permeabilidad magnética de su cero por D, que es la longitud del camino, partido por N. Pero a la vez se puede ir, ¿no? Ah, vale, está ahí. No sé por qué salió. Por N, que es el número de espiras, partido por la longitud y por I. La D, si va con la D y te dice que el campo en el interior del solenoide es un sub 0, N partido por L y por I. Esa es la fórmula que tenéis que aprender. Esa hay que saberla. A ver, insisto en lo mismo. No, de que tal, no todas las integrales, sino a partir de una integral de las finales y seguir. Hay que entenderlo, el proceso. Ya, pero
sea, ¿cuándo exactamente? ¿Qué es exactamente lo que tendríamos que poner? ¿A partir de qué? Habría que poner el dibujo. Sí. Habría que poner, ¿Eso no? sí, habría que poner que es la circulación del vector y aplicar el teorema de Ampère y llegar hasta aquí. Te puedes saltar pasos. Dime, Fran. ¿Sí? Vale, importantísimo. Interpretarlo. Cuando lleguéis aquí, interpretar. ¿Qué te está diciendo esto? ¿Qué está diciendo? Te está diciendo que el campo magnético de un solenoide va a depender de cuántas espiras tú puedes poner. Cuantas más espiras, más tocho va a ser el campo. Segundo, va a depender de la intensidad. Cuanto mayor la intensidad de la corriente, mayor es el campo. Y va a ser inversamente proporcional a la longitud. Luego, lo que te interesa si quieres hacer un campo muy grande es solenoides cortos con muchas espiras muy juntas, por las que pasa mucha intensidad. Daos cuenta que aquí hay una limitación de construcción clarísima. Yo no, por mucho que yo quiera, no puedo empaquetar el solenoide en una L muy pequeña, va a tener una cierta longitud. Por otra parte, el número de espiras puedo aumentarlo, pero hasta cierto punto. No puede ser infinito. Y, lo más importante, la limitación mayor para hacer campos grandes. La I. No lo hemos comentado, no lo hemos estudiado todavía, pero ya sabéis que existe una cosa que se llama ley de Joule. Si yo meto una corriente muy grande, una intensidad muy grande por un hilo, ese hilo tiene una resistencia y se calienta, disipa energía en forma de calor. Y si disipo energía en forma de calor y meto mucha corriente, puedo llegar a fundir el hilo. ¿Verdad? Con lo cual, por mucho, digamos que esto lucha en contra del anterior, porque si yo tengo que empaquetar muchas espiras, necesito un hilo muy fino, pero si el hilo es muy fino, se va a calentar muy rápidamente. ¿Veis? Solución. Ya creo que os la comenté. Si tú quieres conseguir realmente una espira o un solenoide que haga un campo muy grande, tienes que jugar con un fenómeno que se llama la superconductividad. Bajar por debajo de la temperatura en la que ese material sea superconductor, de tal manera que consigues disminuir la resistencia. Y eso es lo que se hace en las bobinas más potentes que se construyen hoy en día, que son las que se utilizan para hacer las resonancias magnéticas nucleares. Entonces, no, con helio. Si fuera con nitrógeno líquido, Habíamos ido, ¿no? harían resonancias para cualquier cosa. Pero una cosa, los de la han ido a ver lo de... Los de psicología han ido. Psicología. Estáis celosones porque os habéis perdido. A ver, yo os tengo que decir una cosa. Que vamos a ir a hacer otro en marzo. Pero ¿por qué hemos ido nosotros y los de psicología? Pues porque Cristina le apetecía ver el espectáculo y entonces... Bueno, pues como sé que esto iba a pasar, en marzo os haré uno solo para vosotros. Antonio, ¿Vale? ¿estás diciendo que fueron a ver los hilos de la ciclo antes en el signo de la decisión idílica? Por eso. Y yo que aguantando pico y solo para ver el experimento de los Ya lo sé. Pero sabes que está quedando todo grabado, ¿no? Sí. Y pues ir al baño. Vale, espera, que voy a dejar de grabar. Todo el mundo.